Bendiciones, queridos amigos y hermanos que ya están conectados a este su programa. Jesús está pasando por aquí, de la comunidad católica Nuestra Señora de Loreto. Es de gran bendición para todos los que formamos parte de este programa, para todo el equipo. Es una gran bendición, Señor, poder estar aquí para llevar el mensaje de las buenas nuevas a las naciones. Les pedimos, queridos hermanos, que compartan el link. Les pedimos, Dios Todopoderoso, también que ustedes sean esos canales de bendición por donde fluya la gracia de Dios. Ahora empecemos con una oración. Les invitamos también a que nos acompañen para pedir al Espíritu Santo de Dios, al que lo puede hacer todo, que venga en nuestra ayuda. Bendito Dios Todopoderoso, amado Señor mío y mi Dios mío, aquí estamos delante de su presencia. Señor, esperando su guía, esperando su dirección, esperando la unción que viene de lo alto para poder compartir el mensaje que usted envía hoy a su pueblo. Señor, ayúdanos. Pon oídos espirituales a quienes los escuchan y danos la unción de poder llegar a las personas que lo necesitan, Señor. Te lo pedimos. Te pedimos también por todos los equipos, por todos los equipos que se utilizan para esta transmisión. Te pedimos por los hermanos que están también trabajando para que este programa salga al aire. Señor, nos ponemos delante de su presencia. Usted lo puede hacer todo, porque nada hay imposible para usted. Padre, en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesús, se lo hemos pedido y decimos amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. El tema que hoy día vamos a compartir está relacionado con la serie a los 7 mensajes a las iglesias en Apocalipsis. Hoy nos toca el mensaje a la iglesia de Pérgamo, la iglesia que estaba llamada al arrepentimiento. Miren ustedes, hermanos, Pérgamo era la capital de la provincia de Asia. Por lo tanto, tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. Algunos de sus reyes tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de categoría de Atenas, y en gran medida lo consiguieron. Entre sus muchos edificios sobresalía la gran biblioteca, que competía en importancia con la de Alejandría. Se decía que contaba con más de 200.000 rollos de pergamino. Por cierto, nuestra palabra pergamino proviene del nombre geográfico Pérgamo, puesto que en aquella ciudad se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabras y ovejas para poder ser usadas en la producción de libros, sustituyendo de ese modo al papiro, que en ese entonces era fabricado a partir de grandes hojas de juncos que crecían en las orillas del río Nilo y que eran un material más perecedero que las pieles, razón por la que con el tiempo fue sustituido. Vamos a desarrollar el tema y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos del 12 al 17. Les pedimos que pongan mucha atención. O sea, esta serie de temas de los mensajes a las 7 iglesias
en el Apocalipsis trae una enseñanza incalculable, maravillosa enseñanza, y que no fue solamente para las iglesias en aquel entonces, se aplica para las iglesias, para las comunidades, grupos de oración de nuestra época. Así que pongamos toda la atención posible. Generalmente a la gente no le gusta leer el libro de Apocalipsis, pero si lo vamos estudiando conjuntamente, pues allí se hace más fácil de aprender. Así es que les pedimos que pongan atención y que compartan el link, porque esta enseñanza es para todos. ¿Ve? Vamos a leer la palabra y la reverenciamos haciéndolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos queridos, esta tercera carta se dirige a los creyentes de Pérgamo, que era una ciudad hermosa y llena de arte en la provincia de Asia. Estaba construida a lo largo de 2 afluentes del río Caicus. Pérgamo era un centro de culto a Dionisio y a Zeus y otros dioses paganos. El mensaje a la iglesia de Pérgamo era del Señor Jesucristo, dirigido especialmente al ángel o mensajero de la iglesia. Vamos a ir discerniendo esta bendita palabra de a poco, poquito a poco, de versículos a versículo. Veamos ahora inicialmente Apocalipsis 2:12. Pongamos atención a lo que dicen, ¿no? Voy a ir repitiendo los versículos que vamos a ir analizando para irlo entendiendo e irlo discerniendo de a poco, ¿no? Entonces dice así el Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Hermanos, este no era un mensaje de Jesucristo a los creyentes de Pérgamo. La representación de Jesús sosteniendo una espada afilada de 2 filos se refiere a la disposición del Señor para traer el juicio. Esto tiene relación con lo que dice
Apocalipsis 1:16. Voy a dar lectura a lo que dice Apocalipsis 1:16 para ir relacionando. Dice así: en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada delgada y de doble filo. Su cara brillaba como el sol de mediodía. Ustedes ven la relación que tiene Apocalipsis 2:12 con Apocalipsis 1:16. Continuamos. Mire, en primer lugar, Jesús afirma las acciones positivas de la iglesia. Vamos al versículo 13, dice así: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Miren, lo primero que el Señor dice es que Él sabía bien dónde moraba esta iglesia. Era un lugar especialmente difícil para una iglesia, ya que ahí estaba el trono de Satanás. No era simplemente que Satanás estaba en aquella ciudad, sino que allí había establecido el centro de su poder. El Señor, y suponemos que también los creyentes en Pérgamo, eran muy conscientes de la realidad de la guerra espiritual que se estaba llevando a cabo en aquel lugar. Miren, algunos han pensado que esta referencia al trono de Satanás tenía que ver con el gran altar de Zeus, que se erguía en la Acrópolis denominando la ciudad. Miren, otros lo relacionan con la adoración a Esculapio. Eran los dioses de aquel entonces, ¿no? El dios Esculapio era el dios de la medicina, muy prominente también en Pérgamo, y que era representado por una serpiente, algo que los cristianos asociarían con Satanás. Y aún hay otros que piensan que tenía que ver con el hecho de que Pérgamo era centro de culto al emperador romano, lo que provocaba la constante persecución contra los cristianos que se negaban a participar en él. En cualquier caso, lo que sí que quedaba claro es que los creyentes en Pérgamo vivían en una zona especialmente marcada por el poder de Satanás. Y no deja de sorprendernos que una ciudad tan culta desde un punto de vista humano, centro del saber y del conocimiento, fuera vista por el Señor como el trono de Satanás. Pero no debemos olvidarnos de que la sabiduría de este mundo nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. Miren, al fin y al cabo, los más de 200.000 pergaminos de su biblioteca solo habían conseguido llevarlos a servir al mismo Satanás y a desatar la persecución contra la iglesia del Señor. Pero a pesar de sus dificultades, la iglesia en Pérgamo había retenido el nombre del Señor y no había negado su fe. Veamos lo que dice el Señor en el verso 13, en la parte B, ¿no? Dice así, vamos a recordar: pero retienes mi nombre
y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esto dice la palabra. Y miren, el Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de las difíciles circunstancias en las que se encontraba. Era un hecho que la oposición no había logrado debilitar el celo de los cristianos, ni siquiera cuando Antipas fue muerto entre ellos. En este sentido, es interesante notar la forma en la que el Señor se refiere a él. Mire cómo se refiere el Señor a este doctor. Antipas, mi testigo fiel. Respecto de Antipas, hermanos, se dice que era un médico, y un médico sospechoso de propagar secretamente el cristianismo. Y miren que los galenos, miembros del gremio médico, acusaron a Antipas de deslealtad al César. Al ser condenado a muerte, Antipas fue colocado dentro de un toro de cobre, que luego fue calentado sobre el fuego hasta que estuvo al rojo vivo. Sin embargo, de todo esto, la iglesia no era perfecta y Jesús tomó nota de su pecado. Vamos ahora a leer los versos 14 y 15 de Apocalipsis 2. Estamos yendo poco a poco para irlo entendiendo mejor, ¿no? Y por eso estamos volviendo a repetir los versículos para que nosotros vayamos entendiendo mejor. Dice así los versos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Palabra de Dios. Hermanos queridos, la doctrina de Balaam implica, en primer lugar, mezclar la fe con la idolatría. Es decir, inducir a los creyentes a participar en prácticas paganas o a adorar a dioses además de Dios. También la doctrina de Balaam implica inmoralidad sexual, es decir, promover o tolerar la fornicación y otras prácticas sexuales inmorales. También esta doctrina de Balaam implica la búsqueda de beneficio personal, es decir, priorizar las ganancias materiales o placeres personales sobre la fidelidad a Dios y a sus mandamientos. Los nicolaitas solo se mencionan en esta carta y en la carta a la iglesia de Éfeso. Ustedes lo pueden revisar en casa, que eso está en Apocalipsis 2:6. La iglesia de Éfeso ya la tratamos en charlas anteriores, las semanas anteriores, ¿no? Mire, probablemente era un grupo similar a los que sostenían las esperanzas de Balaam, aunque se desconoce la naturaleza exacta de su doctrina y de su práctica. Continuamos con el estudio.
¿no? Mire, luego Jesús hace un llamado para que se arrepientan de sus pecados. Vamos al verso 16. Leamos. Por tanto, dice la palabra, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Miren ustedes, aquí vemos que el único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse. Por tanto, arrepiéntete, dice la palabra. Esto le dijo el Señor a la iglesia en Pérgamo, porque de otro modo Dios mismo intervendría con la espada de su boca para acabar con aquellas cosas que no le agradan. Mira, también llama a su pueblo a vivir de otra manera. Jesús señala el juicio que tendría lugar si la iglesia de Pérgamo no se arrepentía y les dijo, esto está en la palabra, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Miren, hermanos, los nicolaitas y los que enseñaban el error de Balaam serían destruidos juntos con sus seguidores de la congregación de Pérgamo. Jesús desea pureza entre su pueblo y nosotros tenemos la responsabilidad de eliminar a los falsos maestros de la iglesia. Recordemos que en el pasado Dios castigó severamente a Israel por el pecado originado por causa de Balaam. El texto bíblico nos dice que murieron 24,000 y esto lo podemos encontrar o lo podemos leer en el libro de Números, capítulo 25, verso 9, ¿no? Miren, esta drástica acción detuvo el pecado en medio de Israel, impidiendo que fuera a más. Incluso al mismo Balaam lo mataron a espada. Esto está en el libro de Números, capítulo 31, verso 8. Lo puedes revisar en casa, ¿no? Mira, hermano o hermana, debemos recordar que los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado y que Él sigue teniendo su espada de dos filos para cortar cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de su iglesia, de sus hijos, porque todos nosotros somos iglesia, ¿no? Por esto era necesario que los creyentes en Pérgamo se arrepintieran, porque de otro modo el Señor mismo intervendría para hacerlo. Recordemos las serias palabras de Pablo a los Corintios. Y en el caso de la iglesia en Pérgamo, para que su arrepentimiento fuera auténtico, tendrían que abandonar las malas prácticas que habían adquirido y también rechazar las falsas doctrinas que se habían introducido en la iglesia. Bueno, continuamos con el verso 17. Vemos que Jesús hace una última promesa a los creyentes en Pérgamo. Leamos el verso 17 de Apocalipsis 2. Verso 17 de Apocalipsis 2, ¿no? Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel
que lo recibe. Palabra de Dios. Hermanos, las 3 bendiciones en Apocalipsis 2:17 significan el maná escondido representa a Cristo mismo como el alimento espiritual y la vida eterna. La piedra blanca simboliza la justicia, la purificación y la pertenencia a Jesús, además de ser un nombre personalizado escrito en ella para cada vencedor. Y el nombre nuevo es una recompensa personal e íntima de Cristo para cada creyente que pocos conocen, excepto el que lo recibe. En resumen, de la iglesia en Pérgamo, aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. La iglesia no puede hacer concesiones al mundo y cada creyente debe tener cuidado en distinguir lo bueno de lo malo. Vemos también una clara reprensión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan el pecado y en las que se permiten cosas que Él aborrece. Y por último, hemos considerado también que Satanás tiene varias tácticas en su lucha contra la iglesia. A veces usa la persecución física, pero en otras, muchas, se vale de la seducción por medio de cosas que en un principio pueden parecer inocentes. Palabra de Dios. Te alabamos, mi Señor, ¿no? Este ha sido el compartir de hoy. Les pedimos que por favor no se olviden de reenviar el link a otras personas y no se olviden de conectarse todos los días miércoles a las 20 horas. Allí estamos en vivo compartiendo esta serie de mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis. Para sellar este tema vamos a cerrar nuestros ojitos y hacer una oración, primero dándole gracias a Dios por su bendita palabra. Así es que le invito a que usted, por favor, también me acompañe. Bendito Dios Todopoderoso. Señor, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres poderoso. Te damos gracias, Señor mío, por tu bendita palabra. Señor Jesús, tú conoces nuestras obras y también conoces dónde vivimos, incluso donde Satanás tiene su poder y se intenta introducir la falsedad. Te agradecemos, Señor, por la fidelidad de aquellos que en Pérgamo no negaron tu nombre ni tu fe, como Antipas, tu fiel testigo, quien dio su vida por ti. Te pedimos, Dios, que a través del Espíritu Santo nos des fuerza y valentía para permanecer firmes en tu verdad y que nuestra fe no sea comprometida por las doctrinas que intentan mezclar el mundo y el pecado. Te pedimos
que nos guíes a un arrepentimiento genuino para que no toleremos el pecado dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras comunidades de oración, dentro de nuestras vidas, Señor, que podamos ser una luz en este mundo que a menudo se desvía, siendo tan estrechos como tu verdad y tan amplios, Señor, como tu gracia. Confiamos, oh Dios, que tú, que tienes la espada de dos filos, pelearás por nosotros contra la falsedad y la inmoralidad. Te damos gracias, oh Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, y gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por permanecer todo este tiempo. Esperamos en el Señor que todas estas enseñanzas sean de bendición para nuestras vidas. No se olviden, los esperamos la próxima semana con otro tema. La próxima semana nos toca el mensaje a la iglesia de Tiatira. Así es que no se pierdan estas valiosas enseñanzas. Que el Señor los bendiga y los dejo con un bonito tema musical para que lo disfruten. Bendiciones a todos. Empezar la adoración, por eso te canto a ti, mi Jesús, que mi voz sea la de un ángel. Por eso te canto a ti, mi Jesús, para empezar la adoración. Siempre brota una alabanza que ayuda